la que sigue. En vez de una línea, muchas líneas una a la otra. Estas son las carguitas. ¿Qué condiciones le planteamos? Las mismas que antes, o sea que esté distribuido uniformemente, ¿sí? Distribuido uniformemente, acá más o menos, ¿sí? Infinitamente grande, no largo sino grande. ¿Por qué grande? Ya sabemos por qué grande, porque no queremos llegar a los extremos. ¿Cómo sería el campo eléctrico producido por esto? Primero detalle importante, nos imaginamos una sola de estas carguitas. ¿Qué es lo que haría? Un campo eléctrico que, si yo lo visualizo, sería algo así. Eso es lo que haría una carguita, ¿sí? Esta carguita que estaría aquí ubicada, vamos a marcarla. Esta carguita que está aquí ubicada, ¿sí? Esta carguita crea ese campo eléctrico, pero aquí hay otra carguita. Ya sabemos por nuestro razonamiento que hicimos recién que si a esta carguita le vamos a buscar la que sería simétrica, pero como esto es un plano, entonces acá vamos a trabajar en los 4. ¿Qué quiere decir eso? A ver si nos entendemos. De que hay una carguita, vamos a hacer así, la línea punteadita, hay una carguita que hace un campo eléctrico así. Esto es Klein, no es un destacado hombre con grandes habilidades. Estos obviamente, ¿sí? Esto así, ¿se ven? ¿Sí? O sea, esta carguita que está de este lado crea esta, y esta que está de este lado crea esta así. ¿Sí? Y obviamente, además de estas dos que están aquí, como tengo ellas, además de esas dos, tienen que ser estas dos aquí. En definitiva, tenemos una hermosa carpa de líneas auxiliares, de campos eléctricos que van a dar un total. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver si nos entendemos. Eso quiere decir que si yo tengo una plaquita, ¿sí? Va a haber, vamos a buscar mi plaquita. Hola, plaquita. Esta es la plaquita, esta es la plaquita. En este lugar creado por esto voy a tener esto, después tengo esto, después tengo esto, tengo esto. Lo importante de todo esto que es que el campo eléctrico resultado de 2 a 2 que voy sumando me queda una vertical, o sea, un campo eléctrico perpendicular a la placa, ¿sí? Dirección perpendicular a la placa. Sentido depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, la idea del nombre, ¿no? Si la carga es negativa, módulo, no tenemos la más pálida idea. Necesitamos tenemos que buscar una forma de cómo calcular el módulo, es complicado esto. ¿Cómo sería la línea de campo eléctrico? Por lo que acabamos de decir nosotros, porque está ahí, cuando yo esto lo vea en 3D, sería algo así. ¿Ah? Algo así. Si esto está cargado positivamente, todas estas serían salientes, y si esto está cargado positivamente, recuerden que está cargado solo un tipo de carga, acá también estas tendrían que ser hacia afuera. ¿Ah? Si estuviera cargado negativamente, tendría que ser las carguitas, las líneas de campo hacia adentro. ¿Ah? Es importante que visualicen esto porque esto después lo vamos a traducir en esta situación. Si la carguita son las de toda la placa positiva, eso quiere decir que cuando dibujemos las líneas de campo, las vamos a hacer perpendicular a las placas, por lo que dijimos recién. Son líneas,
no existen, no se pueden sumar y comienza en la placa. Esto es, se acuerdan que las flechitas no las ponemos en el extremo para no confundirlo, y si alguno quiere le pone línea de campo eléctrico. Como ustedes habrán observado, obviamente Klein ya le está dando idea de otra cosa, ¿no? Que este campo eléctrico es bien uniforme, parece ser uniforme, no lo sabemos. Digo, tenemos que averiguar cómo es el módulo. 2. Una plaquita cargada es lo que nosotros ya conocemos, si trabajamos experimentalmente en bien. ¿Cómo están? Están hecho una luz. En el experimento número 1, cuando ustedes vieron las placas. O sea, lo que nosotros estamos viendo también nos sirve para la parte experimental. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la placa en vez de ser positiva es negativa? No problem. Todo lo que dijimos tendría sentido contrario, pero hice sucio el dedo como corresponde, que es más fácil. Y estos son hacia allí. Obviamente esta recta de acá, lo que está diciendo es esto visto de costado, ¿no? Esto aquí. ¿Se entiende, no? Sí, eso sí, no hay inconveniente. ¿Hay otras situaciones para analizar? Hay muchas situaciones para analizar. Por ejemplo, si esta que tenemos acá, esta, es una línea de cargas positivas o negativas, aún siendo uniformemente y todo lo demás, nosotros la podríamos considerar una cinta cargada. ¿Cómo sería el campo eléctrico en esta situación? ¿Sí? Y la línea de campo eléctrico correspondiente. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, estamos considerando esta situación ahora, pero ¿qué pasaría si en vez de ser una carga, son muchas cargas que en vez de estar en una superficie así recta, están hechas en un círculo, una esfera hueca? Las carguitas estarían todas en la superficie. ¿No? Toda la superficie. ¿Cómo sería en ese caso? Otro caso, podríamos analizar si tenemos ganas. ¿Cómo sería en el caso que fuera un disco? Si la carga estuviera en un disco, ¿cómo sería entonces la línea de campo eléctrico? ¿Y si la fuera macizo? Si fuera macizo, una esfera maciza cargada, ¿cómo sería el campo eléctrico? Obviamente, en esta situación de volumen, nosotros tenemos que pensar cómo sería adentro y cómo sería afuera de esta carguita. Y cuando decimos afuera, tendremos que pensar afuera cerca o afuera lejos. Traducido al castellano matemático, quiere decir cuando la distancia que me interesa saber el campo eléctrico es menor al radio, cuando la distancia es igual al radio o cercana al radio, y cuando la distancia, o mejor dicho, la posición, ¿sí?, es muy muy grande, o sea que tiende a infinito. ¿No? A ver, vamos a repasar lo que nos faltó, que no vamos a ver. Cinta. Y esta es la 4C. Nos faltó ver para trabajar, que no hemos hablado, cinta. Obviamente infinitamente larga, ¿no? Vamos a suponer que es una cinta que forma una circunferencia, ¿sí?, cargada uniformemente. Cinta. ¿Ah? D. Podría ser un disco. De vuelta, no es infinitamente grande, pero que está cargado uniformemente. Podría ser una esfera hueca, donde las cargas estén todas en la superficie. Superficie acá, acá. ¿Sí? O sea, esfera hueca. Y de esfera maciza, cargada.
Las carguitas estarían afuera, obviamente, pero también están adentro. Todo adentro. Cargado uniformemente. Sí, todo con esfera. Voy a escribir acá porque ya no es. Maciza. Para después de semana de turismo, quiero que busquen en los libros, una de estas 4, cinta, disco, esfero, ¿sí? Busquen los libros en internet, pero en serio, ¿sí? Busquen cómo se obtiene el campo eléctrico en esos casos, ¿sí? Cómo es el campo eléctrico en esos casos. ¿Ah? Lo digo después de turismo, no se maten ahora porque para la próxima vez que nos veamos va a aparecer otras cosas, ¿sí? Bien.